La casita de los 10. Sí. Bueno, trata de que no se abra mucho la puerta que entra frío. Y no hacerle. Recording in progress. Hola. Hola, hola. ¿Cómo andan? Hola. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. ¿Todo bien? Hola. Ay, disculpen. Hola. Bueno, vamos a tomar lista. Rapidito. Profe, Dime. hay dos chicas que pusieron que no les dan el micrófono. Bueno, dale, yo los nombro rápido y me van diciendo, así hacemos rapidito. Vale. Lucía Facetti. Aranada Florencia.
Ahí puso que no le anda el micrófono. Muy bien. Pasa que la están minimizados ustedes porque así estoy en la lista, por eso no los veo. Ramallo Florencia. Roca Sofía. Ya la vi, por ahí. Álvarez Natalia. Cortés Juan. Presente. Bien. Legrá Jessica. Presente. Rocío Quiroga. Presente. Luper me pareció verte, es Gromo. Valentina Alejandro. Rosas Lucía. Presente. Marcos, está por ahí. Presente, Cerdá. Perfecto. Micaela Gómez. Presente. Abril. Grasuti. Acá, presente. Federico Yaterid, Stephanie. Julieta Artazu. Acá. Francisco Orni. Acá presente. Julieta Medina. Acá, profe. Presente. Silvia Olsa. Presente. Muy bien. Y Mariana Aldecoa. Y Paola Marianela. Priscila Caliba. Muy bien. Priscila. Presente. Caliba. Malena Cabañares. La toma Rosana, Rocío Serrano. Presente, profe. Serrano. Serrano. Rodríguez Santiago y Ávila Gabriel. Presente. Rodríguez. Muy bien. Gabriel no. Y Roxana no está, ¿no? ¿Tampoco? ¿La toma? No. Bueno, listo. Ya está. Muy bien. Ausente. Listo. Muy bien. Vamos a seguir con pagaré entonces. La clase pasada empezamos a ver los requisitos extrínsecos en general, cuáles eran necesarios a la fecha de la creación, cuáles eran necesarios a la fecha de... Mira, Dime. ahí Gabriel Ávila puso presente en el chat. Ah, bueno, gracias. Gracias. Estaba justo buscando el... Que no, lo hago ahora porque se me olvida. Listo. Gracias, Rocío. No, por favor. Entonces, la clase pasada hemos empezado a ver los requisitos extrínsecos, cuáles eran necesarios a la fecha de creación, cuáles eran necesarios a la fecha de presentación al pago, y habíamos separado, ¿se acuerdan lo que eran las cláusulas constitutivas, las cláusulas facultativas y las cláusulas enunciativas? Sabiendo que estábamos frente a un papel de comercio, que tenía una regulación específica, pero que no dejaba de ser un título valor, que también se regía, en el caso de que hubiera ausencia de normativa específica, por el Código Civil y Comercial. Tengan en cuenta que, como es un título formal, si no cumplimos con estos requisitos, directamente no estaríamos frente a un pagaré, estaríamos frente a un documento probatorio de una relación de base, relación que siempre existe, pero que, como estamos frente a un título abstracto, es totalmente inoponible al tenedor legítimo en la medida que ese título haya circulado. ¿Por qué? Porque la causa es oponible entre obligados inmediatos y no así entre obligados mediatos, o sea, entre aquellos que no están vinculados también por la causa. Cuando el pagaré se puede hacer en cualquier forma, se puede hacer en un papel, o sea, el orden de los factores no altera el producto, ese principio de matemática que todos conocemos, es indistinto la forma en que uno lo redacta, en la medida que estén todos los requisitos mencionados. O sea, que uno podría hacerlo todo de corrido,
hacerlo con este esquema, que es el que en realidad ya viene preimpreso muchas veces en los formularios. Lo podés hacer en una compu, imprimir y que lo firmen, y que la firma sea hológrafa. Lo podés hacer directamente todo manuscrito. No hay ninguna, en eso no hay ningún tipo de rigorismo. Sí hay rigorismo en cumplir con cada uno de los requisitos, porque hacen a la existencia o no del pagaré. ¿Qué es un pagaré y qué es una letra de cambio? Que en la clase pasada no lo vimos, nos metimos directo a analizar la estructura. El pagaré es un título valor de la especie de papel de comercio, en virtud del cual un sujeto, que vamos a denominar librador o suscriptor, se obliga en forma incondicionada a pagar una suma de dinero determinada en un plazo a favor de otro sujeto que vamos a llamar beneficiario. Cuando hablamos de pagaré, vamos a decir que tenemos dos emplazamientos. Dos emplazamientos. ¿Qué significa esto? Son dos roles cambiarios que es indistinto qué sujeto los ocupe, pero sí que son necesarios para que podamos decir que estamos frente a un pagaré. Y esos emplazamientos son el librador suscriptor, que es quien crea el título y que lo hace de la única manera posible, que es a través de la consignación o de consignar en el título su firma. Para crear un pagaré no basta con que yo diga que le voy a pagar a Julieta la suma de 10.000 pesos en octubre, si no firmo ese compromiso. Yo en las clases pasadas les dije, grábense en materia cambiaria que el que firma se obliga. Si no se firma, no existe responsabilidad cambiaria. Será una prueba que uno use en otro ámbito, pero no podemos meternos en el derecho cambiario y empezar a utilizar todas las normas y aplicar todas las normas del derecho cambiario. Para que el librador o suscriptor cree un pagaré, necesita, como vimos en la clase pasada, cumplir con determinados requisitos y además cumplir con ciertos requisitos intrínsecos, ¿se acuerdan? Objeto, causa, capacidad y voluntad, pero que en la medida que el título circule, esos requisitos se van a desprender del título porque hacen a la causa, que en principio es inoponible. Si nosotros tuviéramos que asimilar lo que ya conocemos con el derecho cambiario, podríamos decir, en términos tradicionales, que el librador o suscriptor de un pagaré es un deudor. Con la particularidad que acá va a ser un deudor que se obliga en forma incondicionada solamente a pagar una suma determinada de dinero. El pagaré no puede tener otro contenido que no sea el de pago incondicionado de una suma determinada de dinero. Y esa suma determinada de dinero que yo me comprometo a pagar, la estoy comprometiendo por derecho propio. Y ahora van a ver por qué hago esta diferencia. En un pagaré, el librador se obliga por sus propios actos. Yo me comprometo a pagarle a Julieta la suma de tantos pesos a determinado plazo. Yo me comprometo en virtud de un contrato de locación. Yo puede que sea en el contrato de locación locataria, pero a nivel cambiario soy libradora o suscriptor. Soy la misma persona, el mismo sujeto, en un rol diferente. Por eso lo que importa cuando uno analiza un título no es tanto la persona, sino que esté el emplazamiento, el lugar que ocupa dentro de esa nueva relación jurídica. Entonces, para que haya un pagaré, partimos de la base que hay un sujeto, que vamos a denominar librador o suscriptor, que se obliga frente a otro sujeto, en forma incondicionada, a pagar una suma determinada de dinero en un plazo, que después vamos a ver
Son los distintos vencimientos previstos en el artículo 35 de la ley, del decreto. El otro emplazamiento que necesitamos hablar de un pagaré es la figura del beneficiario o tomador. El beneficiario o tomador, en términos tradicionales o ya conocidos, diríamos que es el acreedor de esa promesa de pago. Acreedor que no tiene que aceptar esa promesa de pago porque estamos frente a una obligación unilateral y la aceptación sería tácita al recibir el título. ¿Por qué? Porque si yo recibo el título, paso a ser la dueña de ese título, paso a ser el acreedor de esa obligación contenida en el título. Entonces, cuando hablamos de pagaré, hablamos de un título en el que van a participar dos emplazamientos, librador y beneficiario. Librador es el que crea el título con su firma, beneficiario es quien resulta el acreedor de esa obligación y resulta serlo por el solo hecho de tener el título. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a Julieta, perdón Julieta que te usé pero estás primera en el cuadrito. Yo le puedo decir a Julieta, pagaré la suma de pesos 10.000 a Julieta en tal domicilio con mi firma, pero si nunca se lo entrego, ella obviamente no tiene ningún derecho, porque si el título lo sigo manteniendo yo, al ser una obligación unilateral, si yo no me desprendo del título y no se lo entrego a Julieta, no le estoy pasando la propiedad de ese título, no le estoy pasando el crédito. El crédito se lo hago pasar cuando Julieta recibe ese título y pasa a ser la dueña del crédito contenido en él. Yo puedo tener una chequera llena de cheques, pero si no los entrego, no tengo ninguna obligación de pagar nada. En la medida que empiece a repartir los cheques, empiezo a ser acreedor a las personas designadas en ese cheque. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí, perfecto. Hay, y acá les voy a complicar un poco la existencia, no porque tengo ganas, sino porque tenemos que verlo. Y a ver. No, esperen, antes de eso voy a avanzar un poquito más. Si nosotros decimos que en este título hay dos emplazamientos, el librador, que es quien crea el título, que se obliga en forma unilateral, y que si tenemos que asimilarlo a algo, decimos que es una persona que es deudora, y por otro lado, en la otra punta, a una persona que es la acreedora. ¿Qué pasa si, suponiendo que la libradora sea Silvina le entrega el título, pagaré a Julieta, y Julieta llega al momento del vencimiento y me lo trae a mí y pretende cobrarlo? Si yo se lo pago, la obligación se extingue, ¿estamos de acuerdo? Porque la única persona que en este caso es deudora, soy yo, libradora, y cumplo mi obligación a favor de la única persona que respecto a ese título es acreedora. ¿Hasta ahí van? ¿Sí o no? El tema es el siguiente, voy a empezar a complicar un poco más. En un pagaré hay dos emplazamientos, librador, que es el que crea, que se obliga, que es el deudor, y por otro lado es el beneficiario o tomador, que es el acreedor. ¿Bien? Disculpe, profe, yo no sé si es un problema mío o general, se me va mucho su voz. ¿Puede ser? Yo escucho bien, ¿eh? Yo los veo bien, no se me cortan, pero avísame y... Si analizamos este esquema, vemos deudor acreedor es algo tradicional. Uno paga y el otro es el beneficiario de esta obligación. Si tuviéramos que definirlo de alguna manera, podríamos decir que es el deudor principal, ¿no?
¿no? Porque es solamente él reviste el carácter de deudor y que él es el que va a cobrar las sumas de dinero. Se complica un poco más, y por qué hago este paréntesis para poder avanzar en letra de cambio, si el título empieza a circular. ¿Están listos? Si el título empieza a circular, ahora se me fue Julieta del cuadro, así que la voy a poner a Marianela, así no me pierdo cuando voy dando el ejemplo. Silvina, soy la libradora, se lo entrego a Marianela, que pasa a ser la acreedora. Y Marianela lo empieza a hacer circular. Para hacerlo circular, no sé si vieron, pero algo mencionamos en la clase pasada, la forma de hacer circular un título, previsto por el Código Civil y también por las leyes especiales, es el endoso, que el endoso no es otra cosa que la firma del título y la entrega. Si yo quiero hacer circular un pagaré, lo voy a tener que firmar y entregar. ¿Por qué firmar? Porque les dije que la única forma que tengo de obligarme en materia cambiaria es consignando mi firma. ¿Bien? Entonces, si Marianela me firmó el título, que originariamente era la acreedora, porque era mi beneficiaria, Marianela también va a pasar a ser deudora. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí. Suponemos que Marianela se lo va a dar a Rocío, que Rocío va a pasar a ser la acreedora de ese título. ¿Por qué? Porque dijimos que para yo tenerlo, paso a ser la dueña del título y paso a ser quien tengo el derecho a cobrar las sumas contenidas en el título. ¿Hasta ahí van? Supongamos que Rocío se lo pasa a Mariana, y seguimos el mismo esquema. Rocío firma, pasa a ser deudora, y se lo da a Mariana, supongamos, que es otra acreedora de ese título, porque lo tiene en su poder. No basta con que yo le diga, Mariana, te voy a pagar, sino que cuando ella recibe el título, recibe la posibilidad de cobro, porque pasa a ser su dueña. ¿Hasta ahí vamos? Si ustedes leen esto, horrible que yo hice, pero que la intención es que vean figurativo, que van a ver que la única persona, o el único sujeto, o el único emplazamiento para hablar con propiedad, que es deudor solo, es el librador. Porque los dos que están en el medio son acreedor y deudor al mismo tiempo, acreedor y deudor al mismo tiempo. ¿Lo ven? Y Mariana, en este caso, que es la tenedora del título, quien tiene el título al vencimiento, es la única que es solamente acreedora. ¿Por qué? Porque ella puede cobrar el título, pero como ella no firmó, no tiene ninguna obligación asumida. ¿Hasta ahí vamos? ¿Ven esto? Vamos a borrar lo que el que crea. Ahí está. Vamos a ver si ahí se entiende más. Endoso, firma, acreedor y deudor. Profe, una pregunta. Ahí voy, ¿eh? Sí. Decime. ¿El título se puede hacer circular cuantas veces quiera? ¿O llega un momento en donde ya está y lo cobra esa persona? El pagaré sí, y la letra de cambio también. El cheque vamos a ver que tiene limitaciones, pero son limitaciones no por el título, sino porque el Banco Central dispone una serie de límites en los endosos. Es una cuestión de nada, de resguardar. Pero después, Profe, en la estructura del título, no hay límites en la circulación. una pregunta, Susana. Dale. Perdón, te interrumpí. No, decime. Capaz que es una pregunta súper tonta, pero ¿qué pasa si en el pagaré te quedas sin lugar para agregar firma? Agregar lo que se llama una prolongación, que está previsto en el propio decreto, es pegar un papelito a continuación. Incluso en el cheque también está previsto. A veces en los cheques el rechazo, como está en todo el cheque quizás cubierto por firmas, te pegan un papelito y ahí te consignan el cheque. Es como que fuera, a ver, esto es un asco, pero ponele, acá hace el anverso, y acá en el reverso, que se hacen todos los endosos,
se pega, se hace un agregado de un papel y eso es válido. A la medida que esté pegado al título, es perfectamente válido. Entonces, volviendo. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Obvio. El que cobra la obligación va a ser el tenedor, el último. ¿Y los demás, por qué siguen siendo acreedores entonces? Ahora vamos a eso. Ahora decías Yo tenía la misma pregunta. Ahora vamos a explicar esto y por qué quiero llegar a esto y por qué hice hincapié en estos roles. Vemos entonces que en la estructura de un título, específicamente del pagaré... Perdón. Antes de que siga avanzando, respecto a lo que están preguntando mis compañeras. Entonces, a ver si entendí bien. El resto, el deudor principal solo fue deudor. Cuando empieza a circular, los otros revisten ambos caracteres. O sea, tal cual. ¿Son acreedor y deudor o una vez que lo pasan ya no son acreedores, digamos? ¿Siguen conservando ese doble rol? Eso no entendí. Sí y no. O sea, sí en principio, si ellos recuperan el título porque lo pagan. Yo digo que mientras que se pague no pasa nada. El problema van a ser acreedores y deudores cuando no se pague el título. Ahí empieza la cadena. El tema es así. El único que es deudor, solamente deudor, lo vemos claramente, es el que crea el título porque solamente lo firmó y lo entregó. El que lo recibe en principio es solo acreedor. Entonces, si yo no lo hago circular, espero el vencimiento, voy a la casa de Silvia, se lo cobro y listo. Yo soy la beneficiaria de esa obligación. Pero supongamos que lo hice circular. Entonces, si yo lo hice circular, para hacerlo circular en principio, después vamos a ver que hay distintas formas de endoso, pero vamos en general, en principio, si yo pongo mi gancho, Silvina, pongo el gancho, ya no voy a ser acreedora. Soy acreedora porque lo tengo. Entonces, lo tengo y tengo la firma de alguien más que responde por ese pagaré. Entonces, soy acreedora. Pero si lo paso con mi firma, estamos viendo que estamos hablando de obligaciones unilaterales. Entonces, si está mi firma y está la firma de Silvia, Silvia sigue siendo deudora porque firmó originariamente, y yo soy acreedora de Silvia en la medida que tenga el título. Pero si lo pasé, paso a ser deudora. En este caso, supongamos que es Julieta que se lo entrega a Julieta. Y Julieta lo vuelve a pasar, lo vuelve a firmar y se lo entrega a Priscila. Llegamos al momento del vencimiento del título, lo tiene Priscila en su poder. Priscila es acreedora porque el hecho de tener el título le da el derecho a cobrarlo y su firma no está, o sea que ella no le debe a nadie, porque para obligar cambiariamente uno tiene que haber firmado. ¿A quién le puede reclamar ese título? En principio, unilateralmente, todos nos obligamos frente a cualquiera que lo tenga. Porque es, en realidad, uno se obliga, ¿se acuerdan? Por el crédito, no por la persona. Yo me obligo por el pagaré. Supongamos que llega el vencimiento, lo tiene Priscila, y ella la conoce a Julieta, que es la persona que se lo entregó. Entonces le dice, che, Julieta, pagame el título. ¿Julieta es deudora? Sí. ¿Por qué? Porque firmó el título. Y supongamos que Julieta lo paga. Julieta, obviamente, al tener el título, pasa a ser nuevamente acreedora. ¿Acreedora de quién? De aquellos de los que lo recibió, de aquellos que le preceden en el giro. O sea, ella tiene la posibilidad de cobrar de todas las firmas que haya en el título. ¿Me van siguiendo? ¿O no? El tema es que la única persona que extingue el título y que libera a todos, ¿quién piensan que puede ser? La única persona que reviste un único carácter, que en este caso es el deudor principal. Si Silvia, si Priscila al vencimiento, en vez de ir a la casa de Julieta, hubiera venido a mi casa, que yo soy la liberadora del pagaré, directamente yo le pago a Priscila y ese título lo rompo. ¿Por qué? Porque yo soy deudora por excelencia y no tengo a quién cobrarle. Yo firmé y arriba mío, en el título, no hay nadie. En cambio, los demás, que están en el medio, que son los que se llaman, y acá les empiezo a complicar un poco el panorama, se llaman obligados de regreso, son aquellos que revisten el doble carácter. Son acreedores porque hay alguien que les garantiza el pago, en este caso son los que los preceden en el giro, pero también
son deudores por aquellos que están por debajo de él. O sea, aquellos por los cuales esa persona responde a partir del momento que puso su firma. Esos obligados de regreso tienen la particularidad de que también pueden pagar, porque hay un artículo básico en la ley, que es el decreto 5965, que ya les digo, se lo tienen que estudiar de memoria, que es el artículo 51 de solidaridad, que determina que el tenedor tiene derecho a cobrarle a todos los que firman un título en cualquier orden en forma conjunta o alternativa. Y que estos responden independientemente de cualquier cuestión personal o de la causa que puedan tener. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir... De vuelta, pero en slow. ¿En slow? Bien. El artículo 51 determina que el tenedor le puede reclamar a todos los firmantes de un título, todo el que firma se obliga, y ese derecho que tiene el tenedor lo puede ejercer en forma conjunta o alternativa, sin importar el orden en que las obligaciones fueron asumidas, y sin importar las posibles defensas que tengan cada uno de los obligados. O sea que, por ejemplo, yo soy el último. Y ¿Vos sos? Sí. Sí, la tenedora el tenedor. Está por vencer, el tenedor. El tenedor legítimo. Me lo entregaste vos, que sos, o sea, sos serías mi deudor. Pero en realidad, ¿puedo ir yo en vez de cobrarte vos a cobrarle al que te lo dio a vos? Totalmente, le podés cobrar a todos, porque lo que importa no es la persona, es el crédito. Y como todos nos obligamos en forma unilateral, esa obligación no se asume frente a Priscila, frente a Silvia, frente a Julieta, se asume por el crédito mismo, frente al universo de posibles acreedores que te lo vengan a presentar. ¿Y quiénes van a ser? Cualquiera que tenga el título en su poder, porque lo que te da el derecho de acreencia es ser el portador del título, que va a ser la única persona que reviste el carácter de acreedor. Las demás manos por las que pudo haber pasado, en la medida que hayan firmado el título, en un punto son acreedores. ¿Por qué? Porque si yo lo recibí de alguien es porque se supone que ese alguien me dio algo en compensación por otra cosa, y si yo lo paso es porque yo le debo algo a la persona que se lo estoy entregando. Entonces, yo tengo el doble carácter de acreedor respecto de los que me antecedieron en las operaciones y deudor respecto de todos los que empiecen a aparecer respecto de ese título a futuro. La única persona que en un pagaré se obliga como deudor principal, obligado principal, es el librador del pagaré, porque es el único que reviste el carácter de deudor por excelencia. Los demás los vamos a denominar obligados de regreso, porque si pagaran, tienen la posibilidad de reembolsarse, o sea, de regresar en la cadena, porque al ser acreedores pueden como desandar el camino y repetir lo pagado respecto de los que lo garantizan. Profe, una pregunta. Cuando ese pagaré vuelve, ese lo puede reclamar a cualquiera también, pasa Bien. lo mismo. Pasa a ser tenedor. Claro. Respecto del cual lo garantizan cualquiera, porque grábense esto, las obligaciones son unilaterales. Entonces, al ser unilateral, no importa a quién le reclamo, porque puedo con él no tener ningún tipo de vinculación. Lo que importa es ver de qué manera hago efectivo ese crédito. Vos me vas a decir, bueno, pero si vos te obligaste, se supone que tenés que pagar, pero quizás vos ya por la relación de base pagaste. Entonces, si pagaste de nuevo por la relación cambiaria, estarías pagando 2 veces lo mismo.
Por eso se te permite la posibilidad de repetir, que no es repetir, es reembolsar, es otro término, pero el sentido de la posibilidad de retrotraer viene a esto, que hay dos dimensiones paralelas, que una depende solo del título con el crédito y otra depende de las relaciones de base. ¿Es complejo? Es re complejo, así que no se sientan frustrados porque es re complejo. Y si lo tenemos que repetir 1.000.000 de veces, lo vamos a repetir 1.000.000 de veces. ¿Qué diferencia hay entre un obligado principal y el obligado de regreso? ¿Y por qué estoy haciendo hincapié a esto? Porque ahora cuando veamos letra de cambio van a ver que es un poquitito más difícil. El obligado principal es el único que pagando extingue el título. Si paga el librador del pagaré, no se debe más, ese pagaré se murió. En cambio, si paga un obligado de regreso, no se extingue el título, sino que libera a los que él está garantizando y no subsisten las obligaciones anteriores. ¿Esto qué significa? Si, por ejemplo, pasa que esto es un asco, esperen. Vamos a hacerlo más fácil. Librador, tenedor, primer endosante. Voy a complicar más la vida. Primer endosante, primer endosatario, segundo endosatario, endosante. Técnicamente una cadena, la circulación de un pagaré sería con esta estructura. Quien crea el título, que es lo que empezamos a ver hoy, que es el emplazamiento necesario para que exista un pagaré, y que es el deudor por excelencia, porque es el único que se obliga solamente con la firma. Hasta ahí entendimos, estamos todos de acuerdo. El tenedor o tomador, vamos a ponerlo bien, tomador, es el segundo emplazamiento, que es quien recibe el título originariamente y que es quien en principio resulta ser acreedor. Hasta ahí estamos, los dos emplazamientos necesarios para que hablemos de que existe un pagaré. Si el tomador o beneficiario del título lo decide hacer circular, él pasa a ser el primer endosante. ¿Por qué? Porque es el primero que hace circular el título y que lo va a firmar. ¿Hasta ahí vamos? Ese primer endosante se lo va a pasar a alguien que va a ser el primero que recibe por esta forma de circulación. Y lo vamos a denominar primer endosatario. Si acá ven, y no es una cuestión que se los puse así caprichoso, sino para que vean, la misma persona ocupa dos roles. Ocupa el rol del tomador del título, como acreedor, pero en el momento que firma pasa también a ser primer endosante. O sea, también pasa a ser deudor de ese título. ¿Y vamos? Si yo se lo entrego a partir de un endoso a otra persona, esa persona técnicamente lo vamos a denominar primer endosatario, porque es quien lo recibe del primer endosante. En este caso, si acá terminara todo, supongamos que esto no existe, él es quien, el tenedor del título, si el primer endosatario no lo vuelve a hacer circular, es el tenedor. O sea que es solamente acreedor. ¿Lo están pudiendo ver? ¿Bien? Si en cambio sigue circulando, esta misma persona, que hoy la denominamos primer endosatario, si firma y lo entrega, pasa a ser el segundo endosante. Y entonces vuelve a tener el doble rol, acreedor, deudor. El que lo recibe del segundo endosante va a pasar a ser segundo endosatario, y si lo vuelve a hacer circular, pasa a ser el tercer endosante.
El tercero endosatario es el tenedor. El tercer endosatario, que es el tenedor del título al momento del vencimiento, va y se lo reclama directamente al librador. Hola, Sil. Ay, Sil, ¿dónde estás? No te veo. Hola, hola. Estoy acá. Ahí está, ya está. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, ¿vos? Bien, acá tratando de... Hola, chicos. Ahí estamos viendo la estructura del pagaré, arrancamos con los desplazamientos, pero como todavía no vieron la diferencia entre pagaré y letra en cuanto a la estructura, les estaba explicando qué diferencia hay entre obligado principal y obligado de regreso, para después poder ver el pagaré. Y de última después, bien, antes de darle cláusulas, porque yo me tengo que ir un ratito antes, entonces sigue Sil, dales todos los requisitos extrínsecos. Prefiero dejarles, porque no podía empezar a hablar de requisitos extrínsecos si no sabíamos cuál es la estructura, los emplazamientos y eso. Ah, bueno, que, entonces no sigo con cláusulas, porque cláusulas lo dejamos entonces para la otra semana. Sí, porque todavía... ¿No es cierto? ¿Vos qué decís, Sil? Sí, porque ni siquiera pudimos ver, estamos viendo cuál es la estructura de un pagaré. Entonces, ahora les hago la estructura, les hago la diferencia con letra y después seguimos. Entonces, ¿qué decía? Dale, salgo un segundo, entonces que voy al... Salgo y entro. Ahí vengo. Vale. Ahí vuelvo. Vale, sí. Entonces, el obligado, si el tenedor la reclama directamente al librador, y mírenlo acá en este esquema, este va directamente acá. Y este paga. Es obvio que si este le da a reclamar a este y este paga, el acreedor le va a devolver el título al librador. Y claramente, si salteo esto, todo esto no existe. Entonces, ¿qué hago? Extingo el título. Porque este va directo al librador y solamente subsiste la obligación del librador. Si el librador pagó, no, este título se va a... No lo quiero borrar para no sé cómo puedo pintar. Para... Ahí. Listo, no sé qué hice, pero bueno, cambié de color. Bueno, todo esto no existe. Pensé que era resaltado. Entonces, si en cambio, si el obligado principal paga, extingue el título. Es el único, ¿por qué? Porque es deudor por excelencia. Si en cambio, el acreedor, tercer endosatario, va y le reclama al primer endosatario, al segundo endosante, le va y le reclama a este. Y este paga, supongamos que este paga. Entonces, ¿qué va a pasar? Si este paga, este va a quedar liberado. ¿Por qué? Porque este era deudor respecto de este, y este era acreedor respecto de este. Si liberó, directamente salteamos del acreedor al segundo endosante, eso se borra. Entonces, ¿pero el título subsiste? Sí, porque todavía el segundo endosante tiene la posibilidad de reclamarle a las personas que lo garantizaban a él, que en este caso sería el primer endosante y el librador. O sea, este va a quedar extinguido y este le va a poder reclamar a este y a este. ¿Me van siguiendo o no? ¿Más o menos? ¿Qué diferencia hay entre el obligado principal y un obligado de regreso? El obligado principal extingue el título y el obligado de regreso libera, extingue algunas obligaciones, pero el título subsiste. ¿Por qué? Porque hay obligaciones que aún siguen vigentes. En este caso, claramente, teníamos 2 escalones más que los borramos porque si este cumplió con la obligación y él recupera el título, pasó a ser acreedor y deudor al mismo tiempo. Uno de los principios de extinción de las obligaciones, la confusión, que coincida en una misma persona, el doble rol de acreedor y deudor. Bueno, yo era deudora respecto de los que estaban por debajo mío. Si yo le pagué a alguno de ellos, esas obligaciones quedan liberadas y soy acreedor respecto de quiénes, de las obligaciones unilaterales asumidas precedentemente. En este caso, primer endosante y librador. ¿Hasta ahí vamos? Profe, pero ahí
el último, ¿le tiene que pedir el reembolso al que le sigue o se lo pide directamente al librador? Quiera, porque tiene el mismo derecho, pasa a ser tenedor del título, pasa a ser acreedor como cualquier otra persona que pueda llegar a tener el título. O sea, ¿cómo se dice? Adquiere los derechos derivados del título, no me salía la palabra. Adquiere los derechos derivados del título. ¿A qué viene todo esto? Empezamos a analizar la estructura de un pagaré y dijimos que para que haya pagaré tiene que haber en principio dos emplazamientos, el librador y el tomador. El librador se obliga por sus propios actos, es decir, él dice, yo me comprometo a pagar la suma de pesos 10.000 en octubre. Yo me obligo, por eso incluso la denominación es en primera persona, pagaré, yo voy a pagar. La letra de cambio, solo para que sepan, porque les vuelvo a repetir, es un título que no se usa, casi no se usó, pero piensen lo siguiente, estamos hablando de un decreto del año 1963, en donde obviamente ninguna de las realidades eran como hoy. Entonces, la letra de cambio se pensó para las operaciones a distancia. No era lo mismo irse de Mar del Plata a Mendoza en el año 63, que obviamente hoy que ni siquiera necesitas ir, apretás un botón desde el celular y transferís dinero. Entonces, en ese entonces se pensó en la figura de la letra de cambio con la siguiente estructura. La letra de cambio también es un título de valor de la especie de papel de comercio, pero en la que vamos a tener 3 emplazamientos. No tenemos 2, como tenemos, que les repito, emplazamientos no es sujeto, no me importa la persona. Me importa que esté mencionado en el título el rol cambiario. Yo creo, firmo en favor de Trinidad, beneficiaria. Lo que importa es el rol cambiario, que puede ser una persona jurídica, una asociación sin fines de lucro, no importa, lo que interesa es el rol. La letra de cambio está pensada para operaciones a distancia. Entonces, es un título en virtud del cual un sujeto, que vamos a denominar librador, a diferencia del pagaré, en donde el librador del pagaré se compromete a pagar una suma de dinero, la letra de cambio contiene una orden de pago a un tercero, que vamos a denominar girado. Esto es re complicado. Ese girado, una vez que acepte esa orden de pago, con la obligación asumida en el título en favor del beneficiario. No, me dice Jessica, no, se ponen, no, no, me dice Jessica, no. La letra de cambio es un título de valor de la especie y papel de comercio. Ya tenemos que saber que es lo mismo, caracteres generales, caracteres específicos. Además que tiene como objeto, si hacemos papel de comercio, tenemos que automáticamente saber que estamos hablando de un título cuyo único contenido puede ser la obligación de pagar una suma determinada de dinero en forma incondicionada. O sea, si hablo de papel de comercio, tengo que saber eso, que es un título para pagar una suma de dinero determinada en forma incondicionada y sometida a un plazo. O sea, eso va a ser siempre igual. Con la diferencia que en la letra de cambio, quien crea el título es una persona que vamos a llamar librador. Tenemos que saber también que si lo crea, significa que la firma. Pero que esa firma, en principio, es una orden de pago dada a un tercero, que vamos a denominar girado. Perdón, no es en favor, es le da la orden a otro. Le da la orden a otro. Para que ese orden, perdón, vuelvo, le da la orden a otro, para que ese otro, que es denominado girado, una vez que acepte esa orden de pago, la cumpla a favor del tercer emplazamiento que tiene una letra, que es el beneficiario de ese título.
Como bien dijo Jessica, así queda. Les marqué estas pequeñas palabras. ¿Quién crea el librador? Si lo crea, significa que lo firma. Si lo firma, significa que en un punto vamos a tener una obligación. Ahora vamos a ver de qué tipo de obligación estamos hablando. Todo el que firma se obliga. Esa firma en una letra de cambio tiene una doble incidencia. ¿Por qué? Porque en principio esa firma supone que yo le voy a estar dando una orden de pago, supongamos a Silvia, para que Silvia sea la que está a cargo de ese título, para que Silvia sea la que cumpla con esa obligación, en favor, que es en favor del beneficiario del título. Yo, Silvina, tengo una sucursal en Mendoza. Y le tengo que pagar una suma de dinero a alguien en Mendoza. En ese momento, viajar a Mendoza con la plata, piensen en el año 63, ninguno existía, ustedes menos que yo, pero ninguno existía, obviamente la situación era diferente a esta. Entonces, yo le tenía que pagar a alguien en Mendoza. ¿Cómo hacía para pagarle a alguien en Mendoza? Tenía dos opciones. O bien, puede que alguien a mí me debiera plata en Mendoza. Entonces le pido a la persona que me debe plata en Mendoza que en vez de la de Gallego me venga a pagar a mí y después yo le pago al de Mendoza, directamente le pague él, allá en Mendoza. Un ejemplo. O yo, Silvina Mar del Plata, tengo una sucursal Silvina Mendoza. Entonces, ¿qué hago? Le entrego a mi cliente, a mi proveedor, una letra de cambio, y en vez de irse con el bolsón de plata en la ruta, se va con el papelito en la ruta, y cuando llegue a Mendoza, va a mi sucursal de Mendoza, va y pide que le paguen. ¿Me van siguiendo? A ver si te entendí bien. Es lo mismo que el cheque. La diferencia es que en vez de estar el banco en el medio, lo que tenés es un tercero que se obliga al pago de la misma manera que vos te obligás, o sea, es una orden de pago para que alguien más, podría ser un tercero, pues, ¿no? O sea, el concepto, no digo que es lo mismo, pero conceptualmente la forma en la que opera es lo mismo. Conceptualmente es exacta porque de hecho cuando veamos cheque, vas a ver que al cheque lo denominamos banco girado. Con la diferencia... Profe, te hago una pregunta. Ahí la provisión puede estar en cabeza del librador también, eso que decías de Silvina Mendoza. ¿La provisión puede estar en cabeza del librador? Sí, el tema, que ahí no les quiero complicar más aún. Si no te lo pregunto después, te lo pregunto más adelante. No, porque viene a colación, buenísimo, Mariana. El tema es así, vamos de a poco. Silvina crea el título y lo firma, ¿bien? Para que estemos frente a una letra, en el título va a tener que haber 3 emplazamientos. El librador, el girado y el beneficiario. Diferencia con el pagaré en el que teníamos 2 emplazamientos, el librador y el beneficiario. ¿Bien? Esa es la primera diferencia. El librador en el pagaré dijimos que se obligaba por sus propios actos. Yo me comprometo a pagar tanta plata a favor del beneficiario. En la letra metemos a otro sujeto más. Decimos que Silvina crea la letra o el librador crea la letra y con esa creación de esa letra le da una orden de pago a un tercero para que ese tercero, una vez que acepte el título, pague en favor del beneficiario. Entonces acá tenemos que desentrañar 2 cosas. En primer lugar, 3 emplazamientos, librador, girado y beneficiario. ¿Hasta ahí estamos? El librador crea con su firma, esa firma supone también la orden de pago a un tercero para que ese tercero cumpla con la obligación en favor del beneficiario. Pero arrancamos, cuando empezamos a ver derecho cambiario, empezamos a decir que la única persona que se obliga es la que firma.
que el solo hecho de estar mencionado en un título no me genera ningún tipo de responsabilidad cambiaria, porque las obligaciones son unilaterales. Entonces, si yo creo una letra de cambio a cargo de Jessica, porque la designo a ella como mi girada, para que cumpla en favor de Trinidad, no, en principio, la única obligada a pagar ese título sería la persona que lo firmó, porque si no hay firma, no hay obligación. Y pero si está diciendo que lo obliga al librador, perdón, al tercero. ¿El tercero no se obliga cuando acepta? Ay, pero ahí me estás diciendo algo más, Rocío. El solo hecho de ser girado no te genera responsabilidad cambiaria. Sos obligado recién cuando aceptás esa orden de pago. Entonces, al momento que nace el título, estamos con los tres emplazamientos: librador, girado y beneficiario. Librador es quien crea el título y lo firma. Girado es quien recibe la orden de pago. Y beneficiario es a favor de quién se extiende esa orden de pago. Para que esa orden de pago obligue al girado, es necesario que él acepte esa orden de pago. ¿Y cómo la acepta? A través de la firma. Yo le puedo decir, Mariana, vos pagale a Silvia porque me des plata, y Mariana me va a decir, no, yo no te firmo nada, arreglamos las cuentas, primero te pago a vos y después vos arreglate con Silvia porque yo no quiero saber, no me quiero meter en tus líos. Y vos podés, Mariana, no aceptar mi orden de pago, que va a tener fundamento, que acá es donde se empieza a complicar un poquito más, en la relación de provisión. ¿Qué es la relación de provisión? La cara de Jessica. Chao, me desconecto. Nos vimos. Chao, me desconecto. ¿Qué es la relación de provisión? Es la causa por la cual Silvina crea el título como libradora y lo carga a cargo de la girada, supongamos de Mariana. La relación de provisión es el por qué yo le doy la orden de pago a cargo de Mariana y no se la doy a cargo de Silvia. La relación de provisión es el por qué libro una letra de cambio a cargo de una persona y no a cargo de otra. Esa relación de provisión no tiene que ser provisión de fondos literal. O sea, no tiene que ser que yo, Silvina, le tenga que mandar la plata a Mariana, sino que es una relación de crédito, que puede tener la causa y el origen que sea. Yo le puedo dar la orden a Mariana porque me debe plata, o yo le puedo dar la orden a Mariana porque es mi sucursal. O yo le puedo dar la orden a Mariana porque tenemos que compensar unas cuentas. No importa. O yo le doy la orden a Mariana porque se me antojó y le puse un arma en la cabeza. La relación de provisión es la causa por la cual se libra una letra de cambio y es la vinculación contractual entre el librador y el girado. Es cambiaria. Es algo ajeno al título. Que no lo obliga al girado a aceptar. Tampoco lo obliga al girado frente al beneficiario. El girado solo se va a obligar frente al beneficiario cuando acepte esa orden de pago que lo va a convertir en aceptante. Esperen que le aviso a mi profe de canto, porque tenía canto yo, por eso me iba a desconectar. Que yo un toque más tarde. Esperen, 2 segundos. Llevo un toque. Sí, igualmente la clase, porque para seguir con otro tema, me parece que vamos a estar... Pero... Sí, volví enseguida. No te vi. Escuchame, termino con esto de redondearles y me voy a cantar. Y te quedas vos. Pero escúchame, lo que pasa es que son 4 y 5. ¿Hasta qué hora es la clase? 1:30.
Porque si no la semana que viene doy requisitos y cláusulas, todo junto. Como ellos quieran. Yo no O las ya había quiero. que empezar con endoso o algo. No sé cómo van las demás comisiones, la verdad. ¿Alguien Bueno, sabe tenemos cómo acá- van el resto de las comisiones, chicos? No, ni idea. No, yo no sé. ¿Cuándo van el 14, no ustedes? Sí. Sí. Sí, mañana Me yo tengo- Supuestamente, según Ah, el no, cronograma, no sé si lo están cumpliendo todo, pero según el cronograma que nos subieron en la clase de cambiario de hoy, tendríamos que haber visto bolilla 3.5 a 7, bolilla 4.1 y 2 y la bolilla 6.1. Nada, Todo eso imposible. era supuestamente para hoy, pero venimos, Ah. o sea, no No, digo que imposible. vengan ustedes atrasados, nosotros como alumnos también, es como si estamos trabados en esto del librador y el no sé qué, no sé cómo vamos a avanzar. Por No, nosotros, todo digo, que eso nos Por cuesta eso. enganchar, digo. No, porque que es un tema re complejo y para darlo por Zoom No, es que complejo. Sí. es complicado. Es Es re complicado y también seguir con los temas, o sea, es necesario que ustedes también esto lo lean, lo entiendan, porque si no es como que uno sigue como loco malo hablando y no sé pero hasta yo dónde les se decía- lo capitalizan ustedes tampoco. Chicos, Ese es no el sé qué chicos, no sé qué les parece. Sonaste. O sea, se te cae. Y yo te sumo en 2 sobre vencimiento, pero no entendiste quién se obligó en forma principal y quién de regreso, no entendiste nada, porque. No, por eso digo, no es que digo que vengamos atrasados de parte de los docentes, digo que a nosotros, No, evidentemente, no, todos nos venimos. cuesta enganchar esto y estamos como trabados acá, y Es cómo nos van a dar complejo. otra cosa si no salimos de esto nosotros. No, por eso yo volví. Me quedé pensando lo que Eso, por pasaba, no vimos la estructura de los emplazamientos. Entonces, si yo les empiezo a hablar de requisitos extrínsecos, no van a entender lo que estoy hablando, porque en realidad tienen que saber primero cuál es la función de un pagaré, quién se obliga, cómo se obliga. Gil, escúchame. Vos terminás esta clase y vemos después cómo lo retomamos la semana que viene. De última, capaz que se mete otra clase, yo no tengo problema, veremos. Tener que meter clase. ¿Te Lo que pasa es que parece? régimen, así que el jueves que viene es Por eso. al 10. Al jueves que viene podemos dar cambiario, no sé cómo van a estar con Sí. quiebras. Sí, de última, después los días de cursada son solo para cambiario, así que meteremos, no sé cuánto hay programado, pero meteremos todos los días cambiario y llegamos. Por eso, por eso. Ahora Bueno, terminá, me terminamos parece, eso. vos la clase tranquila, chicos, y no se atrasen. Sí, no se atrasen leyendo. Por favor, Sí. las consultas que tengan la semana que viene, por simples que parezcan, las decimos, las respondemos y seguimos la otra clase, porque me parece que es como mucho y va a ser demasiado todo junto. No, se van a hablar, no tiene sentido. Es información Hacemos que. Dale, sí, buenísimo. Por eso, porque si yo ahora me largo a hablar de requisitos, de cláusulas, eso es como una locura que hay que ponerle a esto una pausa y seguir después y volver a retomar sobre un poco de lo que se habló y continuar. Y sí, no queda otra. Sí, no queda otra. Terminá Bueno, tranquila. Hablamos dale, sí. después. Dale, beso. Chau, chicos. Hasta luego. Chau. Chao. Chao, profe. Entonces, volvemos. En la letra, quien crea el título es el librador. Nada más que ahora adicionamos un emplazamiento. ¿Por qué? Porque ese librador le va a dar una orden a un tercero. ¿Por qué se la va a dar? Porque tiene con ese tercero un contrato firmado que denominamos relación de provisión y que es la causa por la cual yo le doy la orden a ese sujeto y no se la doy a otro. Sujeto que va a tener que cumplir con esa obligación en favor del beneficiario. Esa obligación cambiaria recién nace cuando él acepta esa orden de pago. En principio solamente va a estar mencionado en el título como una persona responsable, entre comillas, de cumplir con una obligación en favor del beneficiario. Pero esa responsabilidad, hasta que él no la plasme en el título, es meramente extracambiaria. Y venimos viendo que lo extracambiario no tiene ningún tipo de efecto, no produce ningún efecto dentro del título. Casualmente,
para desvincular a los títulos de las causas y garantizar la rápida, segura y certera circulación del crédito. Pero esto no quita que si nosotros vemos la estructura de una letra, vamos a ver que dice, páguese por esta letra de cambio, páguese, o sea, va a estar en tercera persona, a favor de Jessica, la suma de pesos 10.000 a cargo de Mariana, por decirlo. Entonces, si nosotros la vemos a simple vista, ¿qué vamos a ver? Que hay un compromiso de pago hecho en tercera persona, pero que hay una firma de una persona. Entonces, si nosotros queremos proteger al crédito, ¿qué diríamos? Bueno, si yo quiero proteger al crédito, Jessica dice, no, yo si Mariana no acepta, no soy responsable, porque yo dije que pague Mariana, yo no tengo nada que ver. Y si yo pudiera hacer eso, ¿qué pasa? El crédito, el título se me cae, porque si Mariana dice, no, yo no voy a aceptar esto, si a mí Jessica me prometió algo que no me cumplió, entonces yo no voy a aceptar. Yo, Silvina, que tengo esta letra en mi poder, me quedo sin nada. ¿Por qué? Porque le pedí a Jessica que me pague y me dice que ella no responde. Y le pido a Mariana que me acepte para que después me pague. Y me dice que no quiere aceptar y por ende no puede responder, me quedo sin garantía. ¿Me van siguiendo? Ahora, sí hay, perdón, no me acuerdo, Mariana en el ejemplo, si era el girador o el librador, me mareé. El librador es la persona que firma el título. Y ponele Jessica es la libradora y Mariana es la girada. Y yo, Silvina, soy la beneficiaria. ¿Bien? Yo tengo el título. En el título lo único que figura es la firma de Jessica que dice que le da la orden de pago a cargo de Mariana y que la va a tener que cumplir en mi favor. Y a mí me entregan ese papelito. Yo voy a la casa de Mariana y Mariana me dice, yo no voy a aceptar esta orden que me da Jessica porque Jessica me prometió tal cosa y no me la cumplió. Bien. Mariana no firmó el título, solamente está mencionada, y como regla de oro sabemos que solamente el que firma se obliga. Entonces yo a Mariana no le podría hacer nada, y Mariana si no firma no tiene ninguna obligación, tiene un contrato con Jessica que para mí es totalmente inoponible. ¿Bien? Y voy a la casa de Jessica, y Jessica me dice, no, yo no voy a pagar, yo le di la orden a Mariana, entonces yo no quiero pagar. Si eso pasara, la letra que a mí me entregaron se cae, porque yo no tengo ninguna garantía. Y estaría en contrario a todo lo que venimos diciendo, de que el derecho cambiario pretende proteger al tenedor a través de la protección del crédito, independientemente de las excusas personales que puedan llegar a dar cualquiera de los que participan o las excusas de las causas. Hay dos artículos que vienen a colación de todo esto y que toda esta introducción de una hora fue para llegar a eso, que son el artículo 10 y el artículo 104. Dice que el librador de la letra nunca se puede eximir de la obligación de pago. ¿Por qué? Porque él siempre va a garantizar el pago del título. Por la simple y sencilla razón de que él puso su firma. Y dijimos que todo el que firma se obliga. De lo que sí se puede eximir es de la garantía de aceptación. Jessica puede no garantizar que Mariana vaya a aceptar el título. ¿Por qué? Porque si bien ella tiene un acuerdo firmado con Mariana, que es esta famosa relación de provisión, puede que Mariana se la incumpla. Pero si se la incumple, no es algo cambiario, es algo extra cambiario, que seguirá su suerte en el ámbito que corresponda. Pero, si Mariana aceptara, no solamente pasa a ser obligada del título, sino que pasa a ser la deudora por excelencia. ¿Por qué? Porque Mariana es quien tiene la orden de pago. O sea, el librador responde, pero él en realidad en primer término dijo, va a pagar Mariana, no voy a pagar yo, primero paga Mariana. En este caso, Jessica dice, primero paga Mariana. Si Mariana respeta esa orden de pago, Mariana es la que fue indicada como deudora del título. Te hago una pregunta, ¿en qué momento acepta
la girada. Cuando se lo llevan a aceptar. Listo, no tiene que haber, bien, listo. Cuando se lo lleva, cuando firma, acepta cuando pone el gancho. Si no pones el gancho, y para que ella acepte, yo voy a tener que hacerlo que me lo firme. Pero la girada, ¿tiene que firmar o tiene que pagar? Tiene que firmar. Ah. O sea, yo hago la letra de cambio, perdón, yo hago la letra de cambio, Jessica, soy la libradora. Vos sos la Te la libradora. doy a vos, que vas a ser la beneficiaria, pero en el papel dice que yo no te voy a pagar, que te va a pagar el girado X. Vos no vas a decir que no me la vas a pagar. Vos me vas a decir que pagues. Yo le doy la orden de pago. Pero dijimos que vos nunca te vas a poder exonerar de pagar. Porque firmé. De tu firma, claro. Pero digamos que en el ejemplo a tierra. Sí, sí, sí. Te lo doy a vos a beneficiario. ¿Y vos se lo llevás al girado para que él firme y se haga cargo o no firme? Claro, tal que cual. a vos llega ya con eso resuelto. Podría llegar resuelto, podría. Puede ser cualquiera. Claro, en principio. O sea, yo podría primero hablar con el girado, decirle que me lo firme y entregarlo, o dártelo a vos sin la firma de él y que vos veas qué quiere hacer el girado. Totalmente, por eso el librador siempre garantiza el pago, pero puede no garantizar la aceptación, porque puede que vos no te hagas cargo de que yo vaya a la casa de Mariana y me acepte, o que directamente me lo dé firmado por Mariana, como decíamos recién. ¿Qué es lo importante? Que si Mariana acepta, pasa a ser de girado a aceptante, con la particularidad de que Mariana pasa a ser la deudora principal. O sea que Mariana pasa a ser la obligada principal del título. ¿Y por qué? Y porque si yo pagara, si Jessica pagara, libradora, y Mariana aceptó, vos todavía, Jessica, tenés como Mariana de deudora, porque vos la orden de pago se la habías dado a ella. Entonces vos todavía tenés el derecho de repetir librador contra el aceptante, porque vos le diste la orden de pago a él. En principio no tendrías que haber pagado vos, tendría que haber pagado ella. ¿A qué apunto con todo esto? Ya Priscila me mira con cara de que se vaya a cantar y que se desconecte ya. En una letra de cambio, el único que es obligado principal es el aceptante. Y el librador siempre, 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 por más que no haya aceptante, se obliga como obligado de regreso. ¿Por qué? Porque el librador, si el título se acepta, va a pasar a revestir el doble carácter de deudor, porque firmó, pero de acreedor del aceptante, porque él debió pagar en primer lugar. El librador de la letra nunca se puede eximir de la garantía de pago. Él siempre va a responder. Y si bien no quiero usar la palabra subsidiario porque en materia cambiaria no existe, pero en realidad grábense lo siguiente: el librador siempre en primer lugar promete el hecho ajeno. Yo siempre primero con mi firma me estoy comprometiendo a que va a ser otro el que va a pagar. Pero eso no quita que si ese otro no paga, yo también voy a responder, porque si no el título no tendría ningún tipo de garantía. El título quedaría desprovisto de respaldo. Entonces, pasando en limpio, en muy limpio, porque ustedes pobres los mareé más que nunca, tenemos 3 emplazamientos: librador del que crea, girado del que es a cargo, que si acepta es aceptante, y el beneficiario. El librador siempre promete el hecho ajeno. Esto significa que él va a ser deudor, porque firma cuando lo creó, pero también va a ser acreedor, porque él en realidad pretende que el que pague sea otro. Entonces, si es revisto el doble acreedor, de deudor y acreedor, ¿cómo lo llamábamos? El doble error. Obligado de regreso. Siempre la persona que es deudor y acreedor, o que es posible que sea deudor y acreedor, lo llamábamos obligado de regreso.
Porque si pagaba no extingue el título. Siempre va a haber alguien más contra quien repetirse. El girado es la persona designada como la encargada de pagar. Si esa persona designada como encargada de pagar acepta esa orden que le dan, pasa a ser aceptante. O sea que él acepta que va a hacerse cargo de ese título. Y si se va a hacer cargo de ese título, es porque es deudor. Y si es deudor, y solamente deudor, es deudor principal. Provincial puse, principal. Bueno, no sé cómo. Ahí, principal. Ahí está. El pagaré, tenemos el librador que es el que crea y que solamente es deudor. El artículo 104, que es el otro artículo que les mencioné, dice que el librador del pagaré se obliga a los mismos términos que el aceptante. ¿Qué significa que se obliga a los mismos términos del aceptante? Que el librador del pagaré siempre es obligado principal. Y esa obligación que él compromete por derecho propio y por sus propios actos, es en favor del otro emplazamiento que es el beneficiario. El librador, cuando crea con su firma, promete el hecho ajeno, pero nunca se puede eximir del hecho propio, porque si no el título no tendría ningún tipo de respaldo. Por eso firma. Y el girado, mientras no acepte, mientras no firme, no tiene ningún tipo de obligación. Lo único que puede haber es una causa desvinculada del título que hace que lleve a que ese librador lo designe a él en la letra. Pero no lo compromete cambiariamente. Solamente tiene compromiso cambiario cuando ¿qué? Cuando agarra esa letra, la firma y acepta. A tal punto que si acepta, él pasa a ser el deudor por excelencia, porque era el que estaba designado para ser deudor. Y si sos solamente deudor, estás automáticamente convertido, hablando en términos cambiarios, en obligado principal. Me van a decir, ¿y qué sentido tiene todo esto, Silvina? 2 sentidos. La forma, 3 sentidos. Ser obligado principal o ser obligado a regreso implica esto, que si yo pago extingo el título o libero algunos, pero el título subsiste. Primera diferencia, ser obligado principal o ser obligado a regreso, importa o se extingue el título o libero algunos. Segunda cuestión, la forma de reclamo, cuando llevemos acciones, falta todavía mucho conocimiento en el medio, cuando llevemos acciones, que se confunden cuando llevemos acciones, se los dejo para otro día, cuando llevemos acciones, son distintas las acciones que yo, como acreedor, inicio contra un obligado principal o contra un obligado de regreso. Son distintas las vías. Tercera cuestión, es distinto el plazo de prescripción. Contra el obligado principal tengo un plazo de prescripción determinado y contra el obligado de regreso tengo otro plazo. Conclusión. Para que se vayan acostumbrando. Cada vez que tengamos una clase, cada vez más información les voy a dar. Entonces, traten de, me preguntan, me perforan con preguntas, porque si bien vamos a volver para atrás, ir sumándole una cosita, cada vez vamos a ir complejizando aún más toda la info. Entonces, si no tenemos una base sólida, es como una pirámide, se nos cae todo, como lleguemos a la punta. Si no tenemos la base sólida, ahí te hablo, Jessica, sonamos. Y segundo, 2 títulos, y le voy a decir algo a Silvia que me quedó colgado. Pagaré 2 emplazamientos, librador, beneficiario. Librador crea, firma y se obliga por sus propios actos como obligado principal. Letra de cambio, 3 emplazamientos. Librador crea con su firma. Pero esa firma es una orden o un compromiso de pago de un tercero. Lo que no quita que él va a tener que responder también. Porque esa firma sabemos que genera una obligación cambiaria. Esa orden a un tercero, una vez que es aceptada, convierte a ese tercero en deudor de ese título como obligado principal y siempre el librador responde. Nada más que siempre va a responder como obligado de regreso.
porque acepte o no acepte el girado, siempre va a haber alguien por el cual él tiene un derecho de repetición, ya sea cambiaria o extracambiariamente. O sea, puede que Jessica nunca me acepte, pero si no me acepte, bueno, te meto un juicio extracambiario porque vos te habías comprometido a aceptar. Entonces, en un punto siempre tengo yo como liberador algo más para reclamar. ¿Qué diferencia hay con el banco? Que muy bien pensado, Silvia, la estructura es igual. Yo tengo mis fondos en el banco, entonces le doy un cheque a Jessica para que vaya a sacar plata de mi cuenta en el banco. La diferencia es que los bancos nunca responden cambiariamente por el pago del cheque. El banco solamente responde ante su cliente, Silvina, por la cuenta corriente. Pero si va Jessica a cobrar el cheque y yo no tengo plata, el banco no va a pagar el cheque. Porque no es que responde por el papelito. El banco responde por el vínculo que tiene con el titular de la cuenta corriente. En cambio, en la letra de cambio, si el girado acepta, pasa a ser el deudor principal de ese título. Y es quien debe pagar ese título, mande o no los fondos Silvina como libradora, cumpla o no la relación de provisión. Por el solo hecho de haber firmado la letra, queda obligada cambiariamente. Te hago una pregunta. Perdóname. El hecho, si firma el girado, ¿eso le da la posibilidad de que el que tiene el crédito a favor lo pase también a otro, lo endose y haga extensivo a otra persona más? Obvio. Y puede que no esté aceptada la letra y se haga circular igual, porque ya tenemos una obligación válida que es la del librador del título, que dijimos que no obliga, está bien. Nunca se puede exonerar de la garantía de pago. Sí me puede decir, no sé si va a aceptar tal persona. No te lo garantizo, pero yo igual respondo, porque para eso creé el título. Arreglo yo con el girado si me devuelve la plata, eso es un tema mío. Pero yo asumo este crédito en una forma unilateral como obligado cambiario. Nada más que con un rol de obligado de regreso, que es una cuestión técnica. A los fines de la existencia del título, basta con que firme el librador. Gracias. ¿Sí? Jessica, decime que levantaste la mano. Ahí está. No, me quedó una duda ahora sobre el desarrollo del final cuando decís que el librador puede reclamarle al girado. Lo primero que yo había entendido en el ejemplo de que tengo una sucursal y qué sé yo, es que el girado, por ejemplo, puede ser el encargado de una sucursal mía en otro lado. ¿Qué deuda tendría, por ejemplo? O sea, ¿siempre tiene que ser alguien que me debe algo a mí? ¿El girado? Siempre tiene que haber una relación de provisión. No importa. Esa relación de provisión tiene que involucrar que me deban algo, porque si el girado dice, ponele, yo como empleada digo, bueno, sí, lo pago, porque saco plata de tu caja, qué sé yo, ¿entendés? No, eso no entiendo. ¿Por qué debes reclamarme a mí si yo no te debo plata, si no nace de una situación en la que yo te debo dinero a vos y en vez de dártelo se lo doy a otro y te cubro? Siempre hay ¿Por qué me reclamarían? ¿Entendés? No entiendo. Nada, ahí te estás preguntando el porqué, y el porqué en el derecho cambiario no me importa. Entonces, si vos te van a reclamar y vos, de buen empleado, pusiste el gancho y quedaste obligado, te digo jodete, ¿entendés? Porque ese título es incausado. Entonces, si después hay una estafa, un abuso, es algo que tendrás que ir a otra vida. A los fines cambiarios, yo, tenedora, tengo un título firmado por Silvia como libradora y Jessica como aceptante. Es lo único que me interesa. ¿Por qué vos lo aceptaste, Jessica? Por error, porque mi jefe me apretó, lo que sea, es un tema que hecho cambiar y no le interesa. Claro, ya está. Porque en el pagaré puedes decir, va circulando porque vos me lo das a mí, porque yo te di el auto, entonces, y yo en vez de tener la plata, tengo ese pagaré, quiero comprar otra cosa y lo entrego, como que siempre hay como algo dinerario en el medio, ¿entendés? Y acá también. Alguien va a cobrar. Pero acá yo pensaba eso, si yo estoy trabajando, me llama mi jefe y me dice, te voy a mandar a la sucursal de la costa uno que va con un papelito y para pagarle y qué sé yo, y pongo el gancho, y en realidad yo no le debo nada, estoy trabajando, ¿entendés? Bueno, pero ahí entras en el porqué, y el porqué en el derecho cambiario les dije que no importa porque son las causas. Entonces, vos, si aceptaste un título, de buena fe, de ignorancia, de lo que sea, cambiar el título ya estoy obligado. Listo, punto. Ya estás obligado. Y si no me hago cargo, el librador me puede reclamar encima. Bueno, si no te haces cargo, no, pero para... Con una acción de regreso, ¿no es así?
si el librador No. paga, le queda la acción de regreso contra mí. En la medida que tenga una relación de... No, si el librador paga y vos firmaste Sí. que sos el librador principal, obviamente él te puede hacer una acción de regreso. Y si el librador pagó, pero vos no firmaste, no aceptaste el título, o sea que seguiste siendo girado, obviamente cambiariamente no vas a tener ningún tipo de obligación. O Y sea si que la de regreso es la relación de provisión, ahí se te puede generar, si firmaste un contrato que fundamenta la relación de provisión, es una cuestión contractual entre el girado y el librador. Pero hay que ser preciso en esto, el girado es la persona indicada en el título como obligado, pero no tiene ningún tipo de obligación cambiaria, solamente la tiene en el momento que pasa a ser aceptante. Y pasa a ser aceptante el día que esta persona designada como girada firma el título. Hasta tanto, a ver, tu jefe te dice, che, Jessica, ahí te manda un cliente, le tenés que pagar 100.000 pesos, te hago una letra de cambio a cargo tuyo, a cargo de Jessica. Y llega y decís, no, mirá, a mí me enseñaron derecho cambiario que esto yo no lo puedo firmar. Entonces yo no lo voy a firmar. Bueno, el tipo te despide, por decirte, te despide. Bueno, obviamente a vos eso es una cuestión extracambiaria, que nada afecta a la validez del título. Silvia, que es la que tiene el título en su poder y que vino, todavía tiene la firma mía, que dice, Silvina responde por los 100.000 pesos. Yo te quise tirar el fardo a vos, Jessica, decir, ay, a cargo de Jessica. Y vos, porque sabía derecho cambiario, dijiste, yo no firmo esto, porque si no quedó obligada, no solamente frente a Silvia, sino a cualquiera tenga el título, porque ese título puede circular. Y yo te despido. Obviamente ese despido va a ser sin causa y va a generar que vos me hagas un juicio a mí por un juicio laboral. Pero son cosas diferentes. No sé si lográs, si estoy diciendo Sí, eso entendí. Lo que no entendí era esto, en la parte cambiaria, paga el librador porque el girado no lo paga y encima el librador tiene una acción de regreso contra mí y pensaba en este ejemplo, si yo soy una empleada o algo, yo no le debo plata. ¿Por qué tengo que Pero pagar? el girado, si es girado solamente no tendría que haber pagado nada. Claro. ¿Entendés? Solamente el girado pasa a ser Si es aceptante. se acepta. Y ahí sí el librador le puede hacer una repetición contra el aceptante. O Pero sea con- que si me vuelvo aceptante para Prácticamente seguir con nada. esta relación laboral nada más, igual me puedes reclamar. no, te puedo Porque no importa que yo no te debía plata, no importa nada de eso. Vos la acción la tenés igual. No, ponele, en este caso puntual que vos no quisiste aceptar, yo te puedo sancionar porque considero que incumpliste con un deber laboral. Estoy diciendo una pavada. Sí, pero si lo acepté, a eso voy. Para Si lo reclamar los acepté, 100.000. si lo acepté y no lo pagué y van a reclamártelo a vos vas a tener una acción de regreso contra mí, y aunque yo diga, no, pero yo soy solo empleada, no importa. No importa. Vas a tener una acción en contra mía porque acepté. Porque aceptaste, porque vos asumiste una obligación cambiaria. Y no vas a decir, bueno, Aunque pero no tengo una deuda, bien. yo la asumí engañada. Bueno, sabemos que las defensas personales son inoponibles. ¿Por qué? Porque es autónomo y abstracto. Ahora Entonces, ya entendí. vos vas a tener que pagar cambiariamente y extracambiariamente me vas a tener que repetir probando la estafa que yo te hice, etcétera, etcétera, etcétera. El abuso laboral y todo lo que implica. Pero son todas vías diferentes. Por eso es importante tratar de llegar a deshacerse del porqué y encontrarle una razón a lo que... Porque no la tiene. O sea, no tiene un porqué o una causa. ¿Está claro, más o menos? Sí, gracias. Bueno, nada, no les dije requisitos, nada, pero la idea era que sepan de qué estábamos hablando, porque en realidad hablar de pagarés sin saber los emplazamientos que requiere y la diferencia con la letra era empezar por atrás y hay que empezar por el principio. Mañana nos vemos, que tenemos repaso de quiebras y bueno, nada, mañana nos vemos, así que anden bien. Cualquier duda, mañana nos comunicamos. Dale, Gracias. gracias. Chao, profe. Chao, gracias.